María, les cuento, nosotros con María empezamos terapia de pareja hace 1 año y medio para separarnos y estamos juntitos y todo bien. Después de 1 año y medio nos dio el alta. Hola perritos, acá Facundo desde Montevideo, Uruguay. Harry, estás igualito a Jeffrey Dahmer. Ojo lo que haces en tu apartamento. Buen día, perros. Hoy los escucho desde San Marcos, Sierra, Córdoba. Vine a visitar a mis hijas, pero no dejo de escucharlos a ustedes. Beso para todos. Buen día, perritos. Buen jueves. Estaba haciendo fiaca hoy día libre de laburo. Escuchándoles a ustedes. Un beso. Bom dia, cachorro de rua! Boa quinta-feira para nós, desde Lapa, Rio de Janeiro. Grande abraço para vocês. Buen día, perros. Harry, sos hermoso, con o sin barba. Sos un 10. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Perros de la Calle, Perros 2022. ¿Cómo están mis compañeritos Ron y Sofi? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Vos es que viéndote sin barba, al que realmente te queda muy bonito, porque No, es una muy linda terminación peral, por decirlo Te agradezco, José Luis Perales. Sí, un Es abrazo. que yo me dejé crecer la barba por una cuestión de que al no tener pelo es el único marco que le puedo dar a la cara que no sean las cejas. Te juro, cuando uno se ve, cuando uno labura con la cara, al no tener nada de pelo, sos Chucky. A mí no me... Es como que no termina en ningún lado. A mí no me gustan mucho en general los hombres sin barba, Ronnie. Bueno, yo me la... Bueno, Coincido. de golpe tuve como una iluminación y me dejaste sin palabras. ¿Por qué? ¿Vos también No te me pasa eso? gustan o no? los hombres sin... No, No, te yo llama la puedo. atención que Salvo Harry diga, que- no me gustan los hombres sin barba. Salvo que sea un escándalo que digas como, oh, Wow. qué hombre sin barba. Pero A si ver, no, no. ¿quién sería un escándalo? No? Déjame pensar que cuando se me ocurre un Cristian Sancho sin barba te lo Ok, banco, por ok, ejemplo. ok, me gusta. ok. Pero es que en general no me gusta el hombre sin barba. Es que, y lo que me pasó fue que a partir de dejarme la barba, ahora cuando me afeito del todo, que me voy de vacaciones y digo, me afeito del todo para no tener que hacerme nada, me parezco horrible. O sea, no soy yo, no me reconozco. Yo me acuerdo mucho de vos en la tele sin barba y vos sin barba parecés más peligroso. Como más jodidito. Vos es que muchas veces... Con barba parecés más buen chabón. Claro. O sea, como si te tengo que pedir un favor, prefiero que tengas la barba. Muchas veces yo, hablando con un productor, dije, vos me tenés que dar un papel de malo, de villano, sin barba. Afeitado. Sí. Afeitado. Sí, sos Yo Doctor Evil. Exacto. El de Austin exacto. Powers. ¿Austin Powers? Sí. No, estás afuerísimo. ¿No sabés quién es Austin Powers? Claro, sí, Ron. Ah, ok. ¿Cómo no voy a saber? Sí, el crédito joven vio Austin Powers. Bien, Ah, me alegro. ok, qué suerte, me quedo más tranquilo. Anita, sí. Pero la barba creo que ayuda, por un lado, a convertirte en otra persona y por el otro lado, un poco lo que hablábamos ayer de los anteojos, de esconder a la persona que en realidad sos. Sí, seguro, sí. Sí, es una máscara, es otra máscara más que nos ponemos. Sí, sí. A mí no me gusta hablar de cuerpos ajenos, pero te quería comentar esto sobre la barba. Pero la barba me no da la es sensación cuerpo. que tenés Vos como no tenés barba, no podés Mirá, opinar. La sos cabeza Dahmer para el otro total lado. vos. Vos me decís que yo tengo cara de peligroso sin barba, mirate. Sí, ya sé, estoy trabajando el parecido, me tengo que tener de rubio ahora. Claro. YouTube, casetado. Porque los curva. lentes te quedan muy parecidos. No, a mí Unos me pasa- amarillos me tendría que conseguir, más amarillitos. Sí. O sea. A mí los pelados con barba, lo que me pasa, como por ejemplo Johnny Maidana, perdón, mis ejemplos son estos. No, está bien. Sí. Johnny Maidana, que tiene mucha barba Sí, y es pelado, muy me da, pelado. viste, pareciera que tiene la cabeza al revés. Al revés. Exacto. Por eso te digo, es el marco que te da un marco que de otra manera no tendría. A mí me gusta pelado. Pelado con barba me parece una buena combinación. ¿Sí? Me parece una gran combinación. Una persona que tiene otra combinación completamente diferente, tiene cabello, tiene barba, es el señor Pablo Zucca. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Un estilo. Buen día, No, Jarrón. una barba ocasional, una barba a veces más Johnny Depp. Hace Hoy poco- estás medio Johnny Depp. Hace poco me afeité un poco con máquina, que yo no me acostumbro a afeitar con máquina. Y me encontré con mi cara. O sea, sí. Claro. Me encontré con mi cara, la suavidad. Hay algo, está bueno.
Sí, es raro. Pero entiendo que... Disfruto del cómodo contacto estar al en toque, pero es como hay algo de ver la cara de uno rara y no sé. Sí, Es raro. Capaz A mí que es no el me corte de gusta. pelo, no sé. Capaz que es el parecido con Dahmer. Hablando de corte de pelo de Zucca y de cambio de estilo, ayer fui a la peluquería. Ajá. Escucha esto. Sí. Le te- saqué una foto del peluquero. te cortaste No, el pelo? no se nota. Igual, me deprimió un poco. 3 horas pasé, no se nota. No Sí, se se dieron nota. cuenta. Yo me doy Gracias, cuenta. Ronnie. Porque Gracias. ¿En qué lo- porque en qué es un lo tema- notas? Anita me dijo que no se notaba. En el corte, Una gran porque es un compañera. tema que habíamos hablado hace poco fuera Sí. de micrófono, que dije, cortate esa No sé, o sea, para que Sí. te estuviste defendiendo a las mujeres de Irán. Ah, sí. No, No. yo sé que no se habla del Muchachoncito, cuerpo. sacaste, boludo. También, Yo- Harry. También. Yo sé que no se habla del cuerpo del otro, pero le dije, cortate esas puntas, nene. Y yo, no tengo tiempo. No, igual Sí, si lo pero decís ya en fue. tono de tía está todo bien. Sí. O sea, no podés opinar en tono de Eduardo De Cringe. conchudo. Claro. en No, tono pero de tía además sí. el cortate las puntas es algo sutil, que no tampoco te cambia tanto. Pero bueno, le saqué una foto al peluquero, me dijeron que era muy parecido a Zucca. De hecho, tuve mucho comentario que ¿qué hace Zucca peluquero? ¿Vos te- No sé si vieron la foto. No. Yo era el pájaro canigia, ¿eh? Lo voy a Estoy buscando. Cuando te haces reflejo con papelito. El hijo del viento. No sabes lo que era. Ahora seguí volando, una cosa de locos. Ahora lo vamos a buscar. ¿Vos tenías una crítica para hacerle a Pablo Zucca o preferís que sea para fuera del aire? ¿Una crítica? Sí. Yo ¿Una jamás lo crítica? criticaría. ¿De ninguna manera? ¿Es una crítica tuya? ¿Me la que estás No, trasladando? vos hablaste de algo de... Ah, regalo, un regalo que le lo- hicimos. Sí, lo que veo es que yo no sabía que los regalos se prestaban en el equipo. No, nosotros ahí... Que las cosas que le regalás a uno las usa a otro, digamos. Dinero, Depende, todo. porque si sos pareja, sí se puede prestar. Bueno, no sé, Delphi, Si ¿por sos qué? familiar, se puede prestar. Nosotros, ¿sabes lo que tardamos en elegirle el regalo a Zucca? Dijimos, este es Lo para... pensamos para él. No, y Harry decía, no me parece. Y yo, sí, pensarlo así. Y Sofía argumentó, dijimos, bueno, ok, está bien, es ese, sí. Y de repente, de pronto, digo, viene Delphi con el buzo. Y nosotros todos. No, le dimos vuelta así y A le mí me dimos parece que Delphi. es súper fair, ¿eh? ¿Súper qué? No, yo no quería Lo- usar lo- este fair, buzo. vale. De Ajá. hecho, le robo muchos buzos porque Sí, siempre también. me voy, no sé, vivo con el bolsito, me quedo a dormir. Y siempre le digo, no voy a robar el de perros porque te lo regalaron. Y una vez me dijo, qué lindo detalle que pienses en eso. Y hoy en la mañana tenía otra ropa y me desperté y había un chiflete. Un De locos. señor chiflete. Yo después me voy a un evento, tengo ropa muy desabrigada. Y dije, no lo voy a despertar, yo me despierto a las 5:20 AM. Sí. Yo te voy a interrumpir. Quiero darle una medalla. Quiero darle una medalla a Pablo Zucca porque nunca en 20 años de programa nadie dijo tantas cuestiones de la vida íntima de Pablo. No dije como nada de en él. los 10 segundos que abriste la boca para defenderte de algo que nadie te Poco acusó. tiempo. Bueno, me voy No, entonces. Te hicieron una acusación en me joda, nada, te abrieron el micrófono 10 segundos, nunca nadie dijo ¡Fabuloso! tantas intimidades sobre Zucca, o sea, No me voy entonces, chicos, perdón. No. Y Perdón. entonces, es terrible. sí, Sí, ya sabemos un No lo montón de cosas de tu vida íntima, despiertes, Pablo, que en 20 años nunca nos dijiste. Que tiene buzos negros lo saben, que duerme saben. No, eso yo no estaba tan seguro. Eso yo no estaba tan Sí. seguro. No, y entonces ya en las 5 de la mañana ahí. Manoteé un buzo y cuando me subo al coso dije, ay, no este. Sí, Dije, ojalá pero- nadie se dé cuenta. Dije, no está Eve.Eve fue la que lo compró. Eve no Sí. se va a dar cuenta. Todo esto lo pensé y pasó lo peor. Yo participé también de la decisión. Cosas que entonces quieras puedo saber sobre la pedir. intimidad de Pablo Zucca al 11 6861 1043 es el mundo. No. Y si no le escribís directamente No. por privado a Delphi, que parece que es como muy No. generosa con la información. Pero pará, Dios mío. igual dentro de la Sí. familia está bien prestar la ropa. Yo le presto a mi sobrino, Sí. le presto a Pablo. Vos le prestás a tu amigo a veces. Pablo, cuando se porta bien. Claro, a veces, vos se la prestás como premio. Igual te voy a decir algo. Delphi Sí. abrió una ventana la cual me interpela muchísimo. ¿Hablar a tu pareja? No. ¿La intimidad? ¿Que tu marido duerme cuando vos te fuiste? ¿Tu novio duerme cuando vos te No, fuiste? También. No, en este caso no, porque se levanta más temprano. Pero. A mí me da bronca eso. Esto que. Que mi mujer se quede durmiendo. ¿Ah, sí? Ay, me da bronca, a mí también voy y le digo, lo Que, saludo. que mi mujer se quede durmiendo me da bronca, sí. O sea, me gustaría que todo el mundo se despierta a la misma hora en mi casa. ¿Es cierto que te genera sensaciones negativas para con tu pareja eso? Sí, me genera sensaciones negativas para con mi pareja eso. ¿Sensaciones? ¿Sensaciones? Negativas. Negativas. O sea, si vos crees que si ella se Me predispone consiguiera mal. un trabajo a la mañana o se pondría reuniones temprano, Sí. mejoraría mucho la salud de la pareja. Muchísimo. Conectaríamos mucho mejor, desayunaríamos Claro, juntos. claro. Sí. Podríamos pasear a la perra a la mañana juntos. Claro, pero vos volvés de perros y ella está trabajando. Sí, y yo me voy a dormir la siesta, la siesta Sí, que en la bien. cara. ¿Comés La duermo. primero o Yo dormís dormiría al mucho toque? menos siesta si nos despertáramos a la misma hora. Claro. Porque en gran parte mi siesta es una revancha. Es como, ¿y sabés qué voy a hacer ahora? Claro. Ay, acá, mirá cómo te la duermo acá en la jeta. Pero Y te primero voy a pedir, por comés- favor, que no hagas ruido porque voy a dormir la siesta. Mi pregunta, ¿primero comés antes de la siesta? ¿Comés algo? Sí. Acá, almuerzo. O sea, que yo como yo. Que Almuerzo acá, voy caminando a mi... con la voy- comida acá. No, voy caminando a mi casa, la bajo, ¿sabes? Como voy haciendo, viste, como cuando llenás
mirás el frasco de azúcar, que le pegas unos golpes y de repente te das Y cuenta se que acomoda todo. quedaban como 4 centímetros vacíos de frasco, no sabes dónde estaban. Bueno, ese soy yo. Ah, muy bien. Es una buena. Sí. No, yo termino de comer y me tiro No un... sabés las siestas. Ronnie, no sabés las siestas. Si las filmaran y las pusieran en OnlyFans, la gente pagaría para verlas. ¿Cuánto dormís? Lo que necesite. Lo que pueda, o sea, lo que pueda. Si me tengo que hacer algo después, menos, pero lo que pueda. ¿Una hora te llegás a Sí, hora y media. qué envidia. Hora y media decía esto. Sí, no, a lo que iba Eso, ¿qué ibas a decir? a lo que iba era me identifica este sentimiento de ir de un lado al otro. Te canso mucho porque te llevas un bolso. Generalmente en una pareja hay una casa que suele ser sede. Sí, en la pareja que no convive, claro, es verdad, hay una en la que te quedas más. Claro. O la más grande, o la más cómoda por ubicación, o Sí. la más cómoda por disposición. O la que tiene perros. Ah. No, que necesita O, seres o humanos. el que vive alrededor. solo también. Es verdad. O el que vive solo. No, Yo bueno, vivía ahí ni solo. hablar, ahí ni hablar, sí, Ahí claro. 100%. Entonces Ahí ni hablar. fue mi casa. Claro, yo en la época en la que mi ex y yo vivíamos ambos con nuestros padres, no había... Creo que ese fue el motivo por el que nos separamos. Me acabas de ¿A tu iluminar. ex? ¿Cómo ¿Con tu se ex? separa? Me acabas de iluminar, con mi ex. ¿Por qué? Me acabas de iluminar, pues yo siempre pensé que nos habíamos separado porque ella se había enamorado de un salteño, pero después ella una vez me dijo que no había pasado eso. Me acabo de dar cuenta que nos separamos porque no teníamos casa sede. No, ¿y cuál era la sede? Porque o sea, los dos vivíamos con nuestros padres. La de ella era medio sede, era más apropiada, era más grande, tenía más intimidad. Y su madre estaba más tiempo fuera de la casa, entonces era como un lugar en el que podíamos pasar más tiempo solos. Había más intimidad. Pero quedaba muy lejos de mi casa y muy lejos de mi trabajo. Entonces era muy inconveniente desde la ubicación. Entonces no teníamos casa sede. O sea, no, eso es incomodísimo. ¿Vos decís que no tener casa sede destruye el amor? Y para mí, si no convivís y no tenés casa sede, No, claro, si no convivís no te falta un lugar en el que asentar la Sí, relación. yo tenía una amiga que tenía una sede, que era una calle cortada de estacionamiento con el auto. Siempre iban Hermoso. al mismo lugar. Ah, bueno, pero eso no es una casa. Eso Esa es Bueno, una pero es una sede. sede. Sí, Es una sede, pero está muy bien. Esa es una sede, no casa. Sí, lo que pasa es que, claro, uno se acostumbra a que eso es la sede, ¿entendés? Claro, ya tenés Esto el es la cama, mate. básicamente. El auto. Muy incómodo. Muy incómodo, no hay nada peor que ¿Y garchar vos en un auto. durante mucho tiempo fuiste así, tipo nómade de casas? Sí, bueno, no, me pasa ahora que tengo... el otro día mis viejos que se fueron una semana de vacaciones, ahora ya volvieron, tenía mi casa, tenía la casa de mis viejos y tenía la casa de un montón. Y me pasa esto que voy con el bolso a todos lados y que mi auto es un placar. Y cada persona que se sube a mi auto me dice, che, pero ¿cómo haces para tener el auto así? Y la realidad es que una campera la dejo por las dudas. Pero no y sabés lo ordenada sé que está mi voy ahí- casa. No, mi casa La es casa está vacía. No tiene nada. Claro, no, pero te agarra eso, ¿viste? Y si voy allá por las dudas me llevo esto. Y si hago este plan y mañana me quedo, entonces no voy a llevar 2 veces la misma ropa al trabajo. Y el abrigo, ¿no? Es incómodo. Sos de la que tiene el Por las dudas tupper tenés que tener abrigo. Sí, el muy tupper que le tenés que devolver a tu vieja de Ah, cuando no, yo los fuiste a tuppers no comer. los devuelvo, ¿eh? No, no. Sí, eso, para mí los tuppers son como los libros. No se sé. devuelven. Hay una frase muy conocida que dice, hay 2 clases de boludos. Sí. Los que prestan libros y los que los devuelven. Y los que los devuelven. Para mí aplica los tuppers de la misma manera. Me hiciste llorar. O sea, si querés recuperar tus tuppers, tenés que pedirle prestado tuppers a otros. Yo tenía un amigo que me afanaba los libros sin que me dé cuenta. Y un día que se iba de mi casa, eso se sí. le cayó uno de adentro. Eso es chorro, eso es de chorro. Chorro absoluto. ¿Viste esos libros de cine, esas boludeces que uno tiene? Sí. Se iba, yo no sé qué digo, ¿dónde está el libro de los musicales, esas cosas que uno compra? Y un día se va de mi casa y hace ¡pah! Y se le cae un libro No, de cine ¿dónde lo argentino. tenía? Que me metido tipo Metido dentro de la campera. No. O sea, yo vivía en Tucumán y Alem, Se le no cayó. me lo voy a olvidar en mi vida. ¿Era grande el libro? Era como si te dijera así. Ah, un libraco. Un libraco, como una hoja A4. Y de golpe, ¿entendés? Le estoy abriendo la puerta, chau, le doy un beso, yo, ¡pum! Era un amigo con derechos. ¿Y cómo reaccionó? Apa. Se puso completamente colorado. Oye, hay gente que es muy buena negando. Hay gente que como Sí. que sale de las es como no es lo que parece y sale. No, se puso completamente colorado y se mandó por la escalera, ni siquiera esperó el ascensor. Le dije que te abra la concha madre abajo. Pará, ¿y el resto de todos los libros que te había afanado? Es que ahí me di cuenta que era él el que se llevaba los libros. Porque uno. ¿Alguna vez los recuperaste? No. Obvio. Y una vez me lo encontré en el teatro. Él estaba sentado con un novio que tendría o algo. Y cuando pasé, le dije al novio, le digo, ojo que este te roba los libros. Sí, no, yo cuando era chica robaba tolas, me acuerdo. ¿Se acuerdan de los juegos? No, ustedes no son de la generación de las tolas. ¿Qué es la tola? Ah, bueno, los Pará, de mi no generación digas. Levanten la mano que sabe que eres una tola. No, ni Nadie, idea. che. Nada. Ah, no Ni la saben más qué. joven Nada. sabe que es una tola. Ah, ahora como unos Pokémon. Sofi, chiquitos. ahora Sí. ¿te puedo hacer un paréntesis en el Sí, dale. Porque tengo una pregunta que quiero hacerte, A ver. que vengo pensando hace mucho tiempo. Sí. ¿Ya preparaste la valija para Qatar? ¿Cómo te estás preparando para Qatar? Vos te vas dentro de muy poquito a Qatar. El 9 de noviembre. Ahora, en serio, ahora Sí. volvemos a hablar de las tolas igual, poner un Sí, asterisco a las hipervínculo. tolas. Sí. No, Harry.
Todavía no la armé la valija. ¿Cuándo te vas a Qatar vos? Vos te vas pronto. El 9 de noviembre me voy. 9 de noviembre. Falta muy poco, falta menos de un mes. Sí, falta menos de un mes. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa por muchas cosas. Primero, por el mundial en sí, ya estaría nerviosa. Si no viajara, Lógico. igual estaría nerviosa. Y después me pasa que ir a cubrir un mundial, nunca fui a ninguno. Ir a trabajar con la responsabilidad que eso genera en un canal que tiene las transmisiones de los partidos. Me pone muy nerviosa. Ahora me empiezo a poner más nerviosa de lo que me sucedía hace unos días. Sí, claro. Y también me pasa esto. Falta menos de un mes y hay un montón de cosas que todavía no tengo claras. Por ejemplo, hay algo que me inquieta un poco, que es la valija. ¿Cuánta ropa me voy a llevar? Son 40 días que voy a pasar allá. ¿Qué ropa te vas a llevar? ¿Qué ropa me voy a llevar también? Tener en cuenta que es un mundial en un país árabe y eso no es lo mismo. Va a influir. Qué boludo, claro, yo lo pensaba, o sea, eso ni hablar, yo lo pensaba del lado del calor frío, digamos, porque Sí, es como hace mucho también. calor, pero también mucho sol, tenés que protegerte, es como... Sí, y a la ropa noche fresca. viene bien una campera, ¿eh? Yo que fui pensaba en las marzo, tiendas, porque imagínate, si es en Berlín te vas a H&M. Pero, Claro, ¿qué en hay Qatar en no sé Qatar? qué onda. ¿Qué tiendas tenés? ¿Sabes que no sé si Como está... para comprarte, ay, tengo que hacer cámara, ¿qué me pongo? Sí, yo lo vi muy internacionalizado, Qatar. No, por lo menos cuando me tocó ir al supermercado, no fui a un shopping, no tengo idea. Pero la verdad es que creo que H&M creo que está. La verdad es que está. Habría Si que te querés ir a preguntarle comprar ropa, Escucha, está. ahora que surge así de esta manera tan orgánica esta conversación, Habría que Sí. preguntarle a él. no, me parece que hay alguien a quien sí le podemos preguntar todo Sí, esto. sí. Lo contactamos especialmente porque a mí me parecía que esta era una charla interesante. Hay muchos argentinos que van a viajar al Mundial de Qatar y realmente es una cultura muy distinta, es muy diferente, genera mucha incertidumbre en quien viaja y quien no viaja, quien está a punto de verlo también en su casa por televisión, saber qué va a pasar y por eso lo llamamos a él para también entender un poco cómo se vive allá y lo que van a ver los argentinos y lo que van a vivir, ¿no? Cuando estén en Qatar. Así que lo llamamos al embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, que está ahí del otro lado para aclararnos algunas dudas. Guillermo, buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, señor embajador? Muy ¿Todo bien, Guillermo, muy buen día. Buen día, gracias. Pues pongamos un límite de respeto con el señor embajador, por favor. Ya le vamos a Ok, decir señor Guillermo. embajador Guillermo. ¿Qué hora es en este momento? Guillermo está perfecto. ¿Qué hora es en este momento en Qatar, Guillermo? Son 15:33, 34, ¿no? Ah, bueno. Ahí va, Pero mirando el día. ¿Cómo está el día? 6 horas de diferencia, sí. ¿Cómo está el día? Está soleado, como siempre. Aquí la mayoría de los días hay mucho sol, con una leve bruma siempre, que en realidad no es la bruma londinense, sino que es una especie de mezcla de arena que flota con polución, ¿no? Claro. Por los gases que emanan de los yacimientos, en fin. Así que los días nunca están bien claros, nunca se puede ver el cielo completamente azul, pero siempre está soleado. Ahí va. Y esto que decía Sofi, la cantidad de gente que va a estar viajando dentro de muy poquito, o sea, a nivel, hay un dólar bautista o dólar Qatar que tiene que ver con eso, con la cantidad de turistas argentinos que van a viajar para el Mundial. Y más allá de que va a viajar gente de todo el mundo, los argentinos sabemos que somos muy intensos con los temas mundiales y que todas las entradas de primera ronda, me acota acá Claudio, están todas agotadas. ¿Cuántos argentinos se supone que van a ir para allá? Bueno, en principio, venta de entradas argentinas son alrededor de 50.000. Los organizadores estiman que cada persona compra 2, así que estaríamos en un promedio de 25.000 argentinos con entradas compradas. Con entradas. Y de todas maneras, claramente va a haber muchos que compraron entradas de algún otro partido que no les interesa, obviamente, pero que lo hicieron para poder obtener la Haya Card y poder ingresar a Qatar. Así que estimamos que alrededor de 35.000 personas podrían estar, de argentinos, podrían estar viniendo. Y sabiendo cómo Cifra somos, que, por supuesto, sabiendo cómo somos, ¿chances de que te llegue gente sin entrada? Es que sin entrada no van a poder ingresar, porque para ingresar a Qatar a partir del 1 de noviembre hay que tener lo que se denomina la Haya Card, que es el Fan ID de otros mundiales. Y para obtenerla hay que tener una entrada, cada entrada tiene un código, y un alojamiento dentro de aquellos alojamientos previstos por la FIFA, es decir, que fueron contratados a través de la página de la FIFA, que también da un código. Con esos 2 códigos es posible obtener la Haya Card. Sin esa tarjeta, que es una tarjeta digital, por supuesto, es imposible entrar a Qatar. Muy probablemente ni siquiera. O sea que nadie puede, nadie puede ir a Qatar por otro motivo que no sea el Mundial en esa época. Si vas por otra cuestión o negocios o lo que fuere, no puedes ir en esa época. O te la extienden. En teoría no. En teoría no, porque va a haber que, salvo
gente que pueda llegar a tener algún permiso especial por algún motivo, pero todo el mundo va a tener que tenerlo. Guillermo, siendo sincera, a mí me pasa cuando hablamos de este mundial y hay mucha gente que te pregunta si es en Qatar, el país árabe, la cultura, ¿no? La cultura musulmana, las restricciones que hay en muchos casos o la cultura vinculada al rol de la mujer y la manera en que se terminó dando esta asignación al mundial genera ciertas dudas o sentimientos quizás no tan positivos hacia el lugar. ¿En qué lugar te parás vos o crees que debería interpretar la persona que va y con qué ojos debería mirar este mundial? Bueno, este mundial va a ser el primero que se va a desarrollar, obviamente en Qatar, pero además el primero en Medio Oriente, el primero en un país árabe y el primero en un país musulmán. Con lo cual claramente cambia los paradigmas de visión que podríamos haber llegado a tener en los mundiales previos o en eventos de esta naturaleza previos. Siempre hay que mirar desde el punto de vista del respeto a la cultura y a los usos sociales y a las costumbres locales. Hay temas que son, vos mencionabas el tema de la mujer, hay temas que son muy sensibles, pero la visión es diferente. Quizás el punto de vista que puede llegar a tener una mujer occidental acerca de su rol en la sociedad es diferente al que pueda tener aquí en Medio Oriente, más allá de que contra la creencia popular la mayoría de las sociedades medioorientales son matriarcales. Eso no significa que quizás tengan los mismos derechos que pueden llegar a tener en un país occidental. Por eso hay que tener siempre mucho cuidado con el abordaje que se hace con estos temas y naturalmente entender que ciertas cuestiones que a nosotros pueden llegar a molestarnos o que no llegamos a comprender, por el contrario aquí tienen una explicación lógica, una explicación basada en su propia cultura, en su propia religión y en una experiencia, o en una tradición de muchísimos años. Embajador, yo entiendo perfecto eso, respetar la cultura. Entiendo perfecto ese punto. De hecho, siempre como uno lo primero que se cuestiona es no estar siendo demasiado tipo, occidentecéntrico, y pretendiendo que los demás se adapten a mi forma de ver el mundo. Pero al mismo tiempo, vos estuviste también desempeñando tus funciones en Irán en algún momento y estás muy familiarizado con los países árabes en general, porque sos director de África del Norte y Medio Oriente en Cancillería. Con lo cual me imagino que estás mucho más sumergido en lo que es la cultura islámica. Mientras hablamos, hay protestas muy encarnizadas en Irán a partir de las mujeres rebelándose contra las restricciones de vestimenta y la limitación de derechos y la opresión por parte del sistema que las gobierna. Con lo cual, si bien entiendo lo que decís, en este caso, en este contexto histórico que estamos viviendo, justo hay algunos lugares de algunos países árabes en los que las mujeres se están rebelando, digamos. Países islámicos, no sé si llaman los países árabes. Sí, no, absolutamente. Y yo tampoco sostengo que quizás aquí el rol de la mujer sea más positivo que en el nuestro o tenga un rol superior. Lo que quiero decir es que hay muchas cuestiones que quizás nosotros la vemos con un punto de vista que no lo tienen ellos. Hablando de Irán, yo te voy a dar un ejemplo que discutí mucho, por ejemplo, con funcionarios iraníes, no discutí, hablé sobre el rol de la mujer, por ejemplo, o la figura de la mujer más que el rol, en la época del Shah y posteriormente a partir de la Revolución Islámica. Ellos me decían, ¿quién defendía más el rol de la mujer? El Shah, durante cuyo mandato la mujer podía vestir libremente, ir a discotecas, salir a bailar sola, etcétera, pero que había un 82% de índice de analfabetismo dentro de las mujeres, o durante la Revolución Islámica, que sí, que tiene muy estrictas normas de conducta, y especialmente en el tema de la vestimenta, y en el cual hoy por hoy en Irán el 60% de la población universitaria son mujeres. Digo, yo tengo mi propia opinión, por supuesto no la voy a decir públicamente, pero digo, eso era un poco lo que me planteaban, ¿no? Sí, entiendo el punto, claro, entiendo la discusión. Muchas veces nosotros decimos, tienen que llevar tapado el cabello, qué mal que está.
Para Pero nosotros, perdón, para mí personalmente también, pero digo, ¿qué es peor, no, en estos casos? No, yo sé, pero perdón, Yo creo que lo en la ideal época sería- ya lo estaba ideal prohibido que sería lo estudien completo. las mujeres. ¿O no tenían acceso? No estaba bien visto y estudiaban muy poco porque había una población urbana muy pequeña, la mayoría de la población rural, y no formaba parte de la costumbre iraní que la mujer se educara, sobre todo, digo, bueno, a nivel primario y secundario, y ni hablar de la universidad. Eran muy pocas las mujeres que podían quizás acceder a la universidad. Es loco igual que haya que elegir entre las dos opciones, ¿no? Claro, entre o sea, como estudiar, No, por eso digo. podés estudiar, Pero pero no, tenés una claramente. policía moral que te mete presa si mostrás el pelo. Es como, es loco que haya que elegir entre una de las Absolutamente, dos. no, por eso quiero que quede claro que no estoy defendiendo ninguna postura. No, Estoy repitiendo está clarísimo, lo pero que me Estamos decían. tratando de entender cómo funciona. Pero también, el embajador, sistema. está bueno que durante esta época se van a discutir mucho estas cosas porque está bien que se discutan, está bueno. Dicho esto, para mí, por supuesto, la mujer debería poder vestir como quiere, educarse y llevar una vida como lleva en cualquier país de Occidente. Claro. Claramente, no me parece que sean antagónicas las posiciones, ¿no? Pero ya que estamos que, en o que este- haya que elegir entre el estudio y la vestimenta, eso es claramente absurdo. Ya que Pero estamos esta en era un poco la posición. De todas maneras, déjame aclarar que en Qatar la vestimenta no hay un código de vestimenta obligatorio, pero eso sí, la gran mayoría de las mujeres qataríes visten con lo que se denomina la abaya, es decir, que están completamente cubiertas, salvo la cara. Pero en modo alguno es obligatorio llevar cubierto, por ejemplo, como en Irán, que había que llevar cubierto el cabello aún para los extranjeros, aquí no es obligatorio. No, lo que yo le quería preguntar, ya que estamos hablando de restricciones, de forma de vida y todo, ¿qué sucedería conmigo, que soy gay, abiertamente gay, si voy al Mundial Con tu pareja. con mi marido de hace 27 años a ver los partidos y queremos comportarnos? No tenemos por qué andar besuqueándonos por la calle, porque somos de muchos años, pero si sí, fuéramos si más quieren, jóvenes... sí, también, ¿no? si fuéramos Son gente conservadora. somos gente no lo más hacen. conservadora, no lo haríamos. Pero ¿qué sucede con una pareja gay que quiere, fanática del fútbol, que quiere ir a alentar a Argentina? ¿Cómo es la situación? Bueno, como punto de partida, la homosexualidad está prohibida en Qatar. Ay, pensé que iba a decir como punto de partida. Es un buen nombre para una sección tuya. Es una buena sección podría para ser. mí, No, gracias. Y Darío, No, tiene todo, sí, tiene te todo daría mi un verso. respeto, no se preocupe. La homosexualidad está prohibida y en una situación normal quizás sería conveniente que una pareja homosexual no venga de vacaciones a Qatar, ¿no? Bien. Eso como primer punto. Fuera del Mundial te recomendaría que hay otros lugares en los que quizás podrías ir sin ningún tipo de problema, ningún tipo de restricción. Sí. Ahora bien, durante el Mundial, lo que se baja de las autoridades es lo mismo. La homosexualidad está prohibida, hay que evitar, por supuesto está prohibido además que parejas del mismo sexo convivientes reserven una habitación de hotel, pero claramente durante el Mundial es probable que esto no se controle y como bien lo decías, hay que evitar, no solo para las parejas del mismo sexo, para parejas de diferente sexo lo mismo, demostraciones de afecto exagerado en la vida pública que quizás puedan llevar a tener algún tipo de roce con las autoridades locales. Claro. En este caso siempre lo mejor es la prudencia, es mantener un respeto, como te decía, a las normas de conducta que rigen en Qatar para evitar problemas. Más allá de que es muy probable que durante el Mundial haya una flexibilidad, pero bueno, oficialmente la flexibilidad no existe, pero claramente va a ser muy difícil que puedan llegar a tener 1 millón de personas invitadas, manteniendo una política represiva durante un mes. Claro. Claramente, se van muy probablemente a fijar o a penar aquellas actitudes o aquellos delitos que sean un poco más graves. Claro, dos personas Sí, sí, caminando de ocurre. la mano, No está bien visto. pero no van a tener ningún no sé si control, pero o se les va a acercar a alguien a decirle que no lo hagan. 2 personas de la mano, 2 personas que se están dando un beso en la calle, eso no. Probablemente sí. A ver, personas de la mano, aquí hombres y mujeres de la mano no van habitualmente,
sí es común ver a dos hombres de la mano. ¿Qué le iba a decir eso? En Egipto me llamó la atención. Los hombres de la mano, el beso de los hombres. Y el beso de los hombres aquí es absolutamente normal. Mira. Ahora, el beso en el entendido de dentro de una pareja, quizás sería mejor no dárselo en la calle. Por ahí si hay alguna fuerza del orden, algún miembro de la fuerza del orden cerca, llamará la atención, dirá, bueno, me imagino que pasará un poco por ahí. Primero habrá un llamado de atención, pero no pasa, pero seguramente no va a pasar eso, salvo que uno persista en la actitud o lo haga de tal manera que vean que es realmente una provocación contra el sistema legal establecido aquí en Qatar. Es probable que la gente no tenga problemas. Claro, hay un tema que por más que no te guste o te opongas, difícilmente cambies la forma de ver de todo un país por pasar unos días viendo un mundial en un lugar. Y en ese sentido te pregunto, como embajador, también uno de tus trabajos va a ser lidiar con los casos conflictivos que involucren a la Argentina allá. Si uno consiguió alcohol, se emborrachó, no sé qué, tuvo un problema con la ley, hay que ir a buscarlo a algún lado, tuvo algún problema de salud. ¿Cómo se está preparando la embajada? Porque en el mejor de los casos no pasa nada, pero sabemos cómo somos, es muy probable que algún quilombo te toque. ¿Cómo se prepara la embajada para una situación así? Que es inusual, no creo que te haya pasado nunca antes. Sí, déjame hacerte una pequeña reflexión y te contesto previamente. No son puntos de vista muchas veces lo que mencionaba, sino que son, incluso hay muchas cosas que están incorporadas al corpus legislativo del país, ¿no? Como por ejemplo la homosexualidad. No es que no les gusta y que, bueno, como hay leyes estrictas en determinadas cuestiones morales y sociales. Que vienen de la religión. Hay muchas que vienen de la religión, otras de las costumbres. El tema de la vestimenta no está claro que venga del Corán. Si bien, por supuesto, el Corán ha sido interpretado a lo largo de los años por numerosos estudiosos, hay dos, por supuesto, diferentes vertientes. No es lo mismo, por supuesto, caminar por Egipto que caminar por Qatar, caminar por Irán o quizás por Turquía. Y son todos países musulmanes. Claro, pero definitivamente las interpretaciones son distintas, como existen interpretaciones distintas dentro del cristianismo. Claro, de hecho, embajador, Qatar tiene una de las interpretaciones más abiertas o menos ortodoxas o estrictas en muchos casos que el resto de los países. Sí, pero no es Turquía o Egipto, que son casi occidentales. Es verdad. Sí, muchas veces uno también es difícil percibir el nivel el nivel en que definitivamente hay países que aplican la Sharia, que es la ley islámica, países musulmanes, otros países musulmanes que no, que tienen sus códigos, empezando por el Código Civil, basados en legislación occidental, con lo cual ahí hay una primera gran diferencia. Pero después hay otros países que es difícil también percibir el nivel de apertura o no que tienen. Muchas veces uno tiende a hacerlo a partir de la vestimenta, de las mujeres, etcétera, y no es tan lineal. Esto llevaría horas y tampoco quizás no sea yo el más calificado para un tipo de conversación de esta naturaleza. Habría que hablarlo con gente, no sé, del centro que profese la religión islámica, claro, que tendrán seguro mucho más elementos que yo. Pero muchas veces no es tan sencillo determinar, claro, en qué países son mucho más estrictos que otros. Claro, en algún aspecto uno puede ser más abierto que otro, sí, para nuestra percepción, y en otro aspecto otro, quizás. Digamos. Exactamente, claro, exactamente. Y muchas veces depende de los gobiernos y de la aplicación, y eso, por ejemplo, en Irán era muy común. Dependía del presidente, era más o menos estricto con respecto, por ejemplo, a la ropa de las mujeres. Claro. Nunca andaban en minifalda, obviamente, no, pero claramente el pelo tapado, el uso del hijab era algunas veces un poco más flexible que otro. Claro. Volviendo a tu pregunta sobre el rol de la embajada, por supuesto, al haber mucha gente, es un evento muy masivo y definitivamente esperamos seguramente problemas. Por problemas no digo necesariamente problemas de conducta, ¿no? En estos casos siempre hay pérdida de documento, algún robo, algún extravío. Situaciones que resolver, digamos. Exactamente. Entonces, la embajada está preparando un esquema junto con la Cancillería de refuerzos consulares
Va a venir gente de Buenos Aires para reforzar la dotación de la embajada. Y bueno, tenemos la ventaja de que al ser en una ciudad el Mundial, solamente en Doha, va a ser muy fácil cubrir los requerimientos que puedan tener los argentinos. Tenemos una gran ventaja con respecto a Rusia, por ejemplo, a Brasil, que geográficamente eran dos de los países más grandes del mundo. Claro. Y había que desplazarse por muchísimos kilómetros para cubrir los partidos de la selección. En este caso no, al ser todo en Doha, vamos a tener la embajada por supuesto, como centro de trabajo y de emergencias. Y seguramente después, nos iremos desplazando con una especie de embajada móvil bien hacia los estadios cuando juegue Argentina, bien hacia el centro donde esté la fanzone. Lo vamos a ir determinando en la medida de las necesidades. Ahí va. Estamos hablando con Guillermo Nicolás, que es embajador argentino en Qatar. Creo que una duda, una incertidumbre que genera este Mundial es que va a ser en una ciudad, va a ser en Doha, y va a llegar tanta gente, tantos hinchas, que mi pregunta muchas veces es: ¿cómo nos vamos a movilizar de un lado al otro sin que sea un caos de tránsito, de gente, de personas? Digo, ¿cómo ves esa situación? Porque recién mencionabas Brasil, Rusia, países que son mucho más grandes y que las sedes estaban por todo el país. Bueno, en este caso va a ser diferente, porque va a haber pocos minutos de un estadio a otro. Con la cantidad de gente que va a viajar, ¿cómo se va a hacer? Bueno, justamente el transporte ha sido una de las premisas destacadas por los organizadores, ¿no?, de la Copa del Mundo, para permitir que la gente pueda circular de la mejor manera posible. Claramente, en una ciudad en la que va a haber prácticamente duplicada su población durante 30, 35 días, es muy probable que sea algo complicado desplazarse. La idea de Qatar es que haya la menor circulación posible de vehículos y que se priorice el sistema público de transporte. Doha cuenta con un sistema de transporte integrado que tiene tren, metro, tranvía y colectivos, que están, por supuesto, vinculados todos ellos, y en el que uno se puede desplazar fácilmente de un lugar a otro y llegar a todos los estadios, salvo a uno que está fuera de Doha, ¿no? Está unos 50 kilómetros al norte. Ahora bien, la gran incógnita es, por supuesto, saber si en las horas pico, y cuando hago hora pico me refiero a antes y después de un partido, en las cercanías de un estadio, el metro va a dar respuesta a la demanda que seguramente va a haber. Ayer hubo una conferencia de prensa del ministro de Transporte, le aseguró que se van a sumar nuevos vagones y que la frecuencia va a ser la frecuencia del metro de una formación habló de 165 segundos, mucha precisión, pero de todas maneras, a mí particularmente tengo un poco esa incógnita también. Yo creo que a la salida de un partido, los estadios tienen 40.000 espectadores, capacidad para 40.000 personas, salvo el de Lusail, que es donde va a jugar los dos primeros partidos de Argentina, que tiene para 80.000. Sí. Wow. Yo no me imagino... La final también. Es donde se juega la final, además. Yo no me imagino 80.000 personas saliendo, prácticamente todas ellas yendo a tomar el metro, que puedan hacerlo sin algún tipo de demora. Bueno, nos quedamos tomando una gaseosa ahí cerca del estadio un rato hasta que se libere. Sí. Una gaseosa, porque ya siempre tomé una birra y me di cuenta de que no nos vamos a tomar. Hay una birra, no vas a poder. No nos vamos a tomar. Y una pregunta así, medio por aquí. No, sí, vas a poder. ¿Ah, se va a poder tomar alcohol? Al finalizar los partidos, sí, va a haber, hasta hoy, la última información que tenemos es que antes y después de los partidos va a haber expendio de cerveza en los alrededores del estadio. Mirá, bien. Estoy dispuesto a transar los derechos civiles a cambio de eso. Guillermo, no tengo problema. Guillermo, tiendas, me quiero ir a comprar algo, quiero salir a pasear. ¿Tenemos todo eso aparte del fútbol? ¿Puedo ir a H&M? Sí. ¿Puedo ir a Zara? H&M está. Bien. Sí, H&M ropa barata. Vos querés ir más a Gucci, me parece, pero está bien. Pero no me alcanza. Con el dólar Qatar, a Gucci. El dólar Qatar está difícil. El dólar Gucci vamos a tener, sí. Por supuesto, hay una oferta cultural con varios museos. La zona antigua de Doha, que
es muy pequeñita, y que está siendo, por supuesto que fue refaccionada, pero que tiene una zona de mercado, ¿no? De zocos, que es interesante. ¿Dónde estuviste vos? Y después, por supuesto, mucho shopping mall, ¿no? Muchas muchas tiendas de ropa. Hay shopping para todo gusto. Si bien las principales marcas están prácticamente en todos ellos, hay por supuesto algunos que tienen marcas más exclusivas que otros, pero en general se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de ropa. Eso sí, caro, ¿no? Digo, Sí. Eso, y para liberarte ya y tirar un poco una última información, si nos tenés que recomendar 1, 2, 3 platos cataríes tradicionales, clásicos, cosas que haya que comer sí o sí si vamos allá. Bueno, la comida catarí es muy similar a otras comidas medio orientales, ¿no? Y aquí hay mucha influencia de la comida libanesa y la comida turca. Qué rico. Es decir, lo habitual es, ¿no? La entrada con los diferentes platitos, ¿no? Que ahí en Buenos Aires, quien haya ido a algún restaurante árabe lo sabe, hummus, tabule, en fin. Y después los característicos kebabs, ¿no? De cordero, de pollo, o mixto, ¿no? De cordero y pollo, claro. Y de carne de vaca, por supuesto. Pero además hay muchísima gastronomía de otros países, teniendo en cuenta que prácticamente el 85% de la población de Qatar son extranjeros. Por supuesto que hay una influencia de muchas otras gastronomías, claro. Y además hay, por ejemplo, mucha comida india de todo tipo, comida india, pakistaní, srilanquesa, porque muchos de los inmigrantes son de esos países. Hay comida china, hay comida japonesa, en fin, la oferta, y por supuesto están todas las cadenas de comida rápida. Claro, sí, eso la gran mayoría. La última de mi parte, para saber más o menos, una cena, un almuerzo, ¿cuánto saldría? ¿Cuántos dólares? Sí, no sé qué es más fácil. Qatar. Para hacer el cambio. Mira, hay de todo, depende de dónde uno quiera ir. Si va a comer a un restaurante popular donde van generalmente los trabajadores, y cuando esto digo son restaurantes buenos, ¿no? Pero por supuesto sin lujo, se puede comer quizás con $3 es posible comer. Bien. Una famosa cantina. Bien. Claro, bueno, ya a ir a un lugar, no sé, por ejemplo, comer una pizza con una gaseosa, te puede llegar a salir $12, 14. Claro. También en un lugar no muy caro. Y de ahí para arriba hay lo que busques. Claro, lujoso sí, me imagino. Y obviamente el alcohol es muy caro. Si uno ya quiere tener una comida con alcohol, cerveza o vino, ya se encarece muchísimo. Eso, ¿no? y va a tratar de seguramente va a haber gente que va a llevar en la valija, digo, pensando en argentinos yo concretamente y en los quilombos que vos podés llegar a evitarte a partir de esta entrevista. Va a haber gente que va a tratar de llevar seguramente sus propias botellas de cosas o algo en la valija porque, no sé, porque para ahorrar, no hay eufemismo. ¿Se puede hacer eso? ¿Yo me puedo meter una botella de whisky en la valija, por ejemplo, y llevarla para allá y tomarla en el hotel? No, habitualmente el control en el aeropuerto es muy estricto. Ok, o sea, no se puede ingresar alcohol. No se puede ingresar alcohol. Hay que, obviamente, ningún tipo de drogas. ¿Yerba? Acoto la pregunta acá de nuestro productor Claudio Simonetti. ¿Yerba? Porque al no ser con un producto conocido, no sé. No debería haber. Sí, yerba no debería haber ningún problema. Okay. De hecho, existe la yerba en los supermercados aquí. Ah, mira, hay buen dato. Hay algunos paquetitos de yerba chiquititos. ¿Cuántos argentinos que se pueden hay? Comprar. ¿Cuántos argentinos hay viviendo en Qatar? La comunidad habitual son alrededor de 400, 450, pero ahora con motivo de la Copa del Mundo están llegando muchos más para trabajar. Claro. Así que estimamos que al inicio del Mundial van a ser unos 900 más o menos, que es un número importante. Ya te digo, están llegando muchos, sobre todo jóvenes, que se están empleando, ¿no? en
sobre todo en gastronomía, en hotelería, y están Salieron muchas trabajando en ofertas, salieron muchas ofertas de trabajo de esas que parecían medio mágicas cuando las leías. Sí. Está bueno ver que fueron reales. Me gustaría charlar con algún argentino que se fue a laburar allá después. Embajador, Exactamente, sí, fueron reales. muchísimas gracias. Me gustaría que volvamos a hablar más cerca de la fecha o durante el Mundial, si te agarramos libre. Lo veo complicado, pero quizás unos días antes. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el tiempo. Sí, gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y por supuesto, sí, estoy a disposición para cuando quieran, seguramente un ratito vamos a tener. Un abrazo Muchísimas grande. gracias. Un abrazo buenas grande. Era Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar, un lujo. Gracias, Sofi, por el contacto y por la producción, y gracias a los chicos de producción por la nota. Ahora, ¿estás más preparada para Qatar? Sí, no, gracias por darme una mano. No, posta, tengo que armar la valija y es un tema para 40 días. No sé si voy a poder lavar la ropa. Pero ya te dijo ahí H&M, no te preocupes, Sí, pero no son voy a 2 tener pesos. tiempo Lleva, para ir a agarra un 20 shopping. túnicas y ya fue, boluda. Con Ya una está, negra metete 20 estás. túnicas todas iguales, ya está. Se viene el Lollapalooza 17, 18 y 19 de marzo de 2023. Ya es el año que viene, pero no falta nada en realidad. Arrancamos con una banda Lollapalooza 2023. Blink 182. Me tomé una máquina del tiempo a los 90, estoy muy feliz con Blink 182, All the Small Things, un poco de punk pop que va a sonar en Lollapalooza 2023. Y atención porque están los últimos abonos disponibles, me refiero a los abonos 3-Day Pass, los abonos que sacás a precio promocional para poder ir los 3 días del Lola. Ahora ya sabés qué bandas vienen, dentro de poco te vamos a avisar qué día viene cada una y ahí va a empezar la venta fecha por fecha. Ya vas a poder sacar día 1, día 2 o día 3 según si te interesa ver alguna banda en particular, pero por ahora todavía tenés a precio promocional la posibilidad de sacar entrada para los 3 días. Quedan los últimos abonos disponibles, eso es a través del sitio oficial de venta de entradas allaccess.com.ar. Ningún otro sitio, no compres reventa, no te dejes estafar. All Access es el lugar donde compras las entradas para el Lollapalooza. En un rato vamos a tener, Sofi, Salvando las Distancias. Sí, exactamente. Salvando las Distancias, esta sección que habitualmente usamos para acercar gente que se encuentra distanciada. Estos días estamos como dándole un reformateo, estamos como haciéndola distinta, un poco más relajada. Y es como un espacio para agradecerle a alguien que fue importante para vos, que cambió tu vida de alguna manera, que te dijo las palabras correctas en el momento justo, Sí. que te cuidó cuando nadie te cuidaba, que te dio amor cuando más lo necesitabas, que hizo algo por vos que fue significativo. Lo que sea, cualquier cosa que te surja cuando escuchás esta propuesta, pensás en una persona, esa es la persona. Muchas veces no se lo decimos, muchas veces pensamos que esa gente lo da por sentado, muchas veces es alguien que quizás perdemos de vista o no vemos más, pero fue importante y no lo sabe. Es una buena ocasión para decírselo. Eso te iba a decir, no importa si lo sabe o no lo sabe. Yo creo que es una linda ocasión si lo sentís para decírselo, para recordárselo. Hace sentir bien al otro, pero sobre todo te hace sentir bien a vos. Ser sincero y estar al día con la cosa, como decimos acá. Exactamente.
11 6861 1043 nos querés dejar un mensaje y te cuento cómo está el tránsito. Veníamos con Argerich, corte parcial por incidente vial. Avenida Pavón y 33 Orientales, corte total, sentido Boedo por incidente vial. Y Avenida Lugones, altura Udaondo, corte parcial por incidente vial. Subtes y trenes funcionan con normalidad. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de tener tu Ford Ranger con tasa 9.9% a 12 meses? Sí, escuchaste bien, comprate un Ranger con tasa 9.9%. Aprovecha ahora. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8/2022 al 3 del 11/2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Los iconos no cambian. Evolucionan. Nuevo Jeep Renegade con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Jeep Renegade. Bienvenido a un mundo de aventuras. Aprovecha el nuevo plan de facilidades de pago 2022. Podés regularizar tus deudas hasta el 15 de diciembre sin intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. Real Self llega a Palermo. La primera experiencia inmersiva en total anonimato. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Real Self, a human immersive experience. No te lo podés imaginar. Tenés que vivirlo. Una experiencia Urbana Play. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descárgala y disfruta de todos los beneficios. Este Día de la Madre, el mejor regalo para ella no está en Qatar, está en Musimundo. Vení a hacer catarsis y encontrá el mejor regalo para mamá en su día. Aprovechá increíbles descuentos y muchas cuotas en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. Urbana Play anuncia Harlem Festival, 4ª edición. 2 días, 3 escenarios y todo lo que hoy nos gusta. Nicki Nicole, Airbag, Chano, Emilia, Fiesta Brecht, Dillon, Catriel y Paco Amoroso. Y mucho más. Harlem 2022, 29 y 30 de octubre. Predio de la Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Conseguí tus tickets a través de harlem.com.ar o en los puntos de venta oficiales de todo el país. Harlem Festival 2022. Urbana Play 104.3, radio oficial. No son 4:20, pero lo vamos a aprender. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Skyward diseña TVs inteligentes que nos hacen sentir experiencias únicas, con tecnología inspirada en lo que está por venir, porque la única manera de innovar es crear, inspirados en el futuro. Skyward, lead the future. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con 1/4 de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Conocé los nuevos electros Liliana. Los ves, los crees, los usás, los amás. Liliana, electros para enamorarse. At night, hey. Estoy con vos andando, juntos los dos saltando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. At night. Lo que te gusta, míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix, refresca tu mirada. En este Día de las Madres, con Natura celebra a tu mamá y a todas las mamás de tu vida. Como las abuelas, hermanas y tías que nos han enseñado a ser como queremos ser.
y sobre todo a quienes nos han regalado a todas estas mujeres, nuestras mamás. Día de las Madres Natura. En cada regalo, un mundo de afecto. Entrá ya a multitravel.com y compara todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Sumá Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolvé tus comidas en 5 minutos con todo el sabor de Nor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola de Nor y comprobalo vos también. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. ASI Salud es una empresa líder en prestación de servicios. Asociate y disfruta de la tranquilidad de ver que vos y tu familia están protegidos. ASI Salud. Elegí el plan que va con vos. Maniquín, el dueño del sabor. Mayorista Nini. Ahorra lo grande todos los días. Yerba Unión Taragüí por 500 gramos, 234,99. Magistral por 300 mililitros, 165 pesos. Y además, 15% en desodorantes personales. Desde este domingo en La Plata y Moreno, te esperamos a partir de las 10 a.m. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense, 13 de octubre hasta agota stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Sabés cómo se hace la brama? No, ni idea. Unos elefantes pisan la cebada mientras se tiran unos prohibidos. Luego el líquido se envía a Plutón en cápsulas para enfriarlo. Y por último, un maestro cervecero la prueba mientras acaricia un gato. ¿En serio se hace así? Nah. Brahma, una cerveza suave y refrescante para pasarla bien, como la gente quiere. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Al cliente que te pregunta si la milanesa napolitana puede ser sin jamón, sin queso e incluso sin milanesa, no podés cambiarlo. Cambia a GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet, cobrar tiene solución. Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede social Avenida Juan de Garay 151, piso sexto, Cava, Quit 37168211516. Para más información consulten www.globalgetnet.com.ar. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Los puedes buscar en las redes, @melex.argentina o en melex.com.ar. Son las 10:15 de la mañana y estamos con la señora. Señora, no, señorita. Con la señorita del deporte. Madame Sofía María Martínez Mateos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte. Si vamos a hacer... No, pero ella me corrigió, me dijo señora. Señora es madame. Claro, no. Ya me corrigió. Vamos a hablar del fútbol argentino porque se está disputando una fecha número 25 de esta liga profesional. Algunos partidos que ya se disputaron, resultados que sentenciaron primero a un equipo como puntero del fútbol argentino, Boca, y a otro al descenso, Aldo Civi.
Duro partido, ayer jugaba en Mar del Plata, cayó frente a Banfield 1-0, ayer lo comentábamos, tampoco era buena la actualidad de Banfield, es buena, ¿no? Con nuevo entrenador, con Sanguinetti, pero pudo vencer 1-0 Aldo Civi, de esta manera Aldo Civi quedó sentenciado a la B Nacional. Sí, a la primera ¿Quiénes se nacional. salvan con esto que pasó? Y en realidad, ¿Quiénes respiran? el otro que está en posición de descenso es Patronato y el que se está salvando, el primero que se estaría salvando en este momento es Arsenal. Okay. Veremos, todavía no está definido, pero se va a definir en las próximas fechas. Quedan 2 para finalizar el campeonato, salvo algunos equipos que le quedan 3, obviamente los que todavía no disputaron esta fecha, y Boca Gimnasia que todavía le falta disputar su partido. Hablando de Gimnasia, jugó contra San Lorenzo ayer en el Bosque nuevamente con público, solamente pudieron ingresar socios y ganó San Lorenzo 1-0. Vale la pena, para quien no lo vio, ver el gol de Vareiro. La verdad, una cosa impresionante, el gol del campeonato, el gol, no sé si del año, porque fue un verdadero golazo, una tijera chilena que clava después de un tiro libre, una cosa espectacular, así que le ganó 1-0 San Lorenzo a Gimnasia y se llevó la victoria del Bosque. Otro de los resultados importantes fue el triunfo 1-0 de Boca frente a Sarmiento de Junín, se establece en la punta del campeonato. Boca creo que sumó 3 puntos claves en lo que resta del campeonato, en esto de estar más cerca del título. Lamentablemente se lesionó Marcos Rojo, y cuando digo lamentablemente Volví porque ayer. Sería una lesión de gravedad, y lo digo en potencial porque los estudios se los va a hacer hoy, pero él, que se conoce más que nadie, y digo, esto le sucede a los deportistas de alto rendimiento, cuando reconocen un dolor cuenta, o una claro. lesión, Sí. viste, es muy difícil que no sea, y él dijo que le recordó a esa lesión de 2017 cuando estaba en Inglaterra, que eran los ligamentos, ¿no? Y Esta ligamentos rotura de son varios ligamentos. meses de recuperación. Una lesión durísima, de Sí. mucho tiempo. Quilombo Boca Sarmiento, ¿o me equivoco? Sí, también en la tribuna, esta es una cuestión de hinchas Porque vi que neutrales, los viste que hay. sí. Y Vi que los cuan- jugadores se acercaban Se a acercaban calmar a- un poco el bolonqui que había al pedo. Sí, exactamente, porque estaba la posibilidad de que vayan hinchas neutrales. De Boca asistieron, y bueno, también estaban los hinchas de Sarmiento de Junín, y por eso hubo problemas en la tribuna. ¿Cómo reconoces a los hinchas neutrales? Porque van vestidos de persona como sin camiseta. Pero ¿cómo Sí, y reconoces hay a un algunos hincha que no neutral? tienen problema y llevan también la camiseta, los que Por quieren eso te problemas, digo, o pero sea, sí. ¿cómo reconoces al hincha neutral? O sea, Igual primero porque no solamente pueden llegar a gritar el gol, sino también porque en una hinchada también como la de Sarmiento de Junín ya te conocés, ¿no? Y yo me acuerdo cuando Claro, fui a la de pero eso Argentinos como hace mecanismo poco. de seguridad es medio endeble, No, digamos. desde ya. Cuando yo fui a la de Argentinos Juniors hace poco cuando jugaba contra River, y lo primero que te decían los plateístas, y lo decían en voz alta, acá hay otros hinchas, los quiero Claro. ver gritar los goles. Así, Claro. o las canciones. Claro. Así que bueno, cuando hay neutrales se pica un poco. Ayer pasó en Claro, Junín. digo, es raro que el mecanismo de selección quede en manos de los plateístas, Sí. digamos. Es como, o sea, meter hinchas neutrales o no meter hinchas neutrales, pero no sé, pero fíjate un operativo de seguridad que te permita Sí, generalmente los asegurar que va a neutrales estar todo bien están en adentro. otro sector, no están mezclados con los hinchas. Con la hinchada. Exacto. Claro, a lo que digo es con neutrales o visitantes es lo mismo. Ujú. A los efectos de la seguridad, digo. Es que sí, neutrales termina realidad siendo otra visitantes. palabra para utilizar porque no están permitidos los hinchas visitantes. Claro, pero terminan siendo visitantes. Pero en realidad. terminan siendo En un punto visitantes. son los visitantes. Que está- que a todo esto aclaro, ojalá vuelvan los hinchas visitantes. Ojalá, Estamos todos ojalá. esperando que vuelvan los hinchas visitantes. Sí, pero bueno, en Pero una igual forma controlada y no en la misma Eso te tribuna. iba a decir. Claro, Antes exacto. que vengan los visitantes tienen que cambiar un montón de cosas. Bueno, Boca ganó con el gol de Luca Langoni, Sí. un pibe que la está rompiendo realmente, convirtiendo muchos goles en los partidos en los que le tocó ingresar. Con la lesión de Villa y del Changuito Ceballos se volvió fundamental. Yo creo que es una gran aparición en Boca. Veremos qué pasa, esto de los juveniles, ¿no? También tiene que permanecer en el tiempo su buen rendimiento, pero ha sido clave para que Boca esté en el lugar que está hoy en el campeonato local. Así que bien por Langoni, que convirtió, que le dio el triunfo a Boca, que viene ganando, te digo, hace mucho tiempo, por la mínima, pero que gana, ¿no? Esta cualidad que tiene este equipo de Negro Ibarra, que es, no sabes cómo, pero te gana, pero sabe que te lo va a ganar en algún momento, que le va a quedar alguna para ganar el partido, que tiene la paciencia y sobre todo tiene un arquero que pone el cerrojo al arco y es muy difícil que le conviertan, porque ha sufrido muchas lesiones de la saga central. En este caso Marcos Rojo, pero también se ha lesionado Zambrano, se ha lesionado Figal. Digo, ha sufrido mucho en cuanto a esa posición del campo. Pero ¿Cómo creo se que- dio vuelta? ¿Cómo se le dio vuelta a la historia este año?
Porque arrancamos el año hablando de la crisis en Boca, que la mala racha, que estaba todo que mal. jugaba para el orto. Que estaba todo como el orto dentro de Boca. O sea, Bueno, y después tiene una racha de partidos que gana, termina saliendo campeón de la Copa, de la Liga Profesional. Todavía no. Arranca el segundo, no, de la Copa de la Liga Profesional salió campeón. Sí, Digo, la sí, misma sí, crisis sí, también sí, estuvo sí. al principio del torneo. Después Sí, sí, sí. se confirmó Bataglia, terminó siendo campeón. En la segunda parte del año, la eliminación de la Libertadores, la crisis también, un partido contra Patronato durísimo que Boca pierde muy mal, y después de ese partido no pierde, 15 partidos sin perder, y lo pone otra vez en la punta del campeonato. Muerte y resurrección, chicos. Sí. No lo digo yo que soy de... Veremos, todavía falta igual. Independiente empató 2-2 contra Barraca Central. Polémica con el árbitro mediante un penal que se quejó toda la gente de Independiente. Y sí. Para mí no fue, pero es personal. Sí, la mano está en un lugar incorrecto, pero la pelota le pega en la parte del brazo que tenía pegado Si el jugás cuerpo. contra Barraca Central vas a estar siempre a la defensiva. Sí, puede ser. La verdad es esa. Bueno, Independiente lo ganaba 1-0, lo pasó a ganar Barraca Central 2-1, lo terminó empatando con gol de Marcone. Independiente, así que se llevó un punto, ya con dirigencia nueva, suma su primer punto. Y además también jugó River en el Monumental contra Platense y ganó 2-1, y el equipo de Marcelo Gallardo que se aseguró su presencia en la Copa Libertadores del año que viene. Hoy, más partidos. Vélez Talleres a las 16:30, Lanús Patronato a las 19, también Que el mismo Patronato, horario. si no gana, desciende, ¿no? Y sí, también por los promedios está muy complicado y se puede definir el futuro del conjunto de Paraná. Godoy Cruz Argentinos Juniors a las 7 de la tarde. Newell's, que será rival de Boca el fin de semana, frente a Tigre, hoy 21:30, mismo horario para Atlético Tucumán, Rosario Central. Atlético Tucumán, uno de los que también está peleando ahí el campeonato. Y ya mañana, 16:30 horas, jugará Colón frente a Racing, Defensa y Justicia frente a Unión, Huracán Estudiantes, y 21:30 Arsenal Central Córdoba de Santiago del Estero. 10:25, en un rato hacemos Salvando las Distancias. Perros de la calle. Una rutina inesperada. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills do you want? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Go home, get headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Al aire, online y on demand. Siempre. Perros de la Calle 2022.
Ford Territory presenta Salvando las Distancias, la mejor opción para que puedas hacer realidad ese pequeño gran cambio. Ford, Ready for More. Son las 10:27 en la ciudad de Buenos Aires y vamos a darle paso a nuestra sección tan bella, Salvando las Distancias. Nos ponemos sensibles, nos ponemos abiertos, abrimos el alma, el corazón. Sí, Humanos. la sensibilidad, Nos ponemos ¿no? humanos. Nos ponemos humanos. Sí, así que les voy a pedir ayuda a ustedes con eso. Sí, la verdad que sí. Vamos Sí. a hacernos cargo, Ronnie, de esto porque Sí. sabemos que no es mentira. Exacto. No, sí, sí. Por lo menos preguntar, sabes. Después que te emociones es otra cosa. Sí, yo tengo disfunciones emocionales. Estás emocionado. ¿Cómo es? Describímelo. Vos dijiste que se te nubla apenas la vista. Sí. ¿Cuántas lágrimas cayeron por tu mejilla? ¿2 o 3? Eso es No, mucho en tu caso. Yo mi tema con el llanto se lo explicaba a Eve el otro día a partir de una escena en particular de Argentina 1985 que me emocionó. Es, la lágrima está repartida por todo el ojo y no salta. Ah, sí, no. Tipo, no cruza el lagrimal. No desborda y cae en caída libre por la mejilla. Está ahí, está como humedeciendo, digamos. Pero no se desliza, no está en la mejilla. Pero te digo, es verdad que la peli esa, yo lloré como un bebé. ¿Sí? En Argentina Yo todavía no la vi. 1985. ¿En qué escena lloraste? ¿Te acuerdas? ¿Qué puedes decir? Cuando... ¿En el alegato? Sí. A mí lo que pasó... Cuando termina, cuando aplauden. Sí, eso sí. Los eso testimonios igual deben ser fuertes. No sé Hay cuánto un testimonio en particular que es el personaje que interpreta a Laura Paredes, que no vamos a spoilear cosas porque es raro porque spoilear es como Algo que es de cosas la historia, históricas, hay que saber, pero al mismo tiempo yo no había escuchado el testimonio en ese detalle, con lo cual sí es un toque spoilear. O sea, es un toque spoilear el efecto emocional de la película. Igual Así que, hablamos y se me pone una Sí. de gallina mal. sí, el de Adriana Laborde es como ese testimonio es increíble. Sobre todo porque la interpretación de Laura es tipo, espectacular. No, y aparte eso pasó. Es loquísimo todo. Otro día les cuento una anécdota que tengo con Laura Paredes. Pero no es el momento porque ahora tenemos Salvando las Distancias y tenemos oyentes enganchados. Carla está enganchada por Zoom. ¿Qué es el Carla? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Hola, Carla, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tenés una cara de tener una buena energía tremenda. Sí. Ay, gracias. No, por favor. Gracias. Por algún motivo estamos ponchando a otra oyente, pero nosotros te vemos acá por la pantalla nuestra. Sí. No te distraigas con la tele, no te preocupes. Ahora sí, ahora estás vos. Ahí estás vos. No te distraigas con la tele porque vas a tener delay y todo eso. Así que quédate acá con nosotros. Ok. Estás en tu casa, ¿no? No, estoy en Buenos Aires. Ahora yo soy de Mendoza. ¿Qué estás haciendo en Buenos Aires, Carla? Bueno, estoy, pasando el rato hasta volver, porque hace un par que estoy de viaje, hace como 1 mes y medio. No es tanto, pero para mí en estas condiciones es un montón. Quería agradecer a mi mamá. No nos cuentes la historia, nos cuentes la historia todavía. Ahora nos metemos. Vos vivís en Mendoza, estás en Buenos Aires, ¿qué de vacaciones? ¿Viniste por algún motivo en particular? Mira, en realidad me fui a México, estuve en México 1 mes y medio. Y ahora, volviendo, pero hago acá unos días. ¿Vacaciones o trabajo todo lo que hiciste? En realidad trabajo online, así que hice todo. O sea, laburé en la playa, desde la playa con la Claro, está bien. O sea, el viaje fue viaje de placer, digamos, pero tuviste que laburar en el medio. ¿Qué haces? Sí, ¿Qué trabajo haces online? Tengo varios, pero soy diseñadora gráfica. Sí, ya sabemos que tenés ovarios, me imagino. No, varios trabajos, digo. Se le pudo haber quitado. Podría, sí. Diseñadora gráfica y laburás para varios clientes. ¿Laburás para clientes de afuera o argentinos? ¿O ambos? Ahora trabajo, en México conseguí varias cosas, así que trabajo ahora para México también. Bien. Pero tengo clientes de Mendoza y también trabajo en el mercado bursátil. Mira, con lo cual ya te volviste experta en cómo traer la plata que cobras de afuera, ¿no? Bueno, un poco sí, un poco no, pero más o menos. Se va aprendiendo. Hay 10.000 métodos distintos, un quilombo. ¿Fuiste sola a México? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Fuiste sola a México? No, fui con una amiga que es DJ y también fuimos a trabajar ahí, en la parte de la noche, digamos. Bien. ¿Y acá en Buenos Aires dónde te quedás? ¿Casa de amigos? Sí, sí. O sea, sí, pero un poco más. No sé explicar.
Amigue con derecho. Ok, sí, todos tenemos esos amigos. Exacto. Claro. Maravilloso, entonces. Ahí está, muy bien. Un saludo a los amigues, entonces, está muy bien. Muy Gracias. Ahora sí, antes cuando hablaste dijiste, en estas circunstancias Sí. para mí es mucho viajar. Sí. ¿Cuáles son estas circunstancias? Bueno, mi familia me apoya mucho, mucho, mucho desde que yo me separé. Bueno, nada, tuve como una cuestión bastante importante, personal, pero en el caso particular de mi mamá, me ayuda con mi papá, del cual yo me hago cargo, en todo sentido. Yo soy la administradora de mi papá, nada, hago todo por él, desde comprarle la mercadería, pagarle sus impuestos, resolverle la vida, básicamente, porque mi papá es inhábil, es alcohólico y, bueno, básicamente me hago cargo de él. Perdón, lo de inhábil es como, perdón la ignorancia, pero lo decís como una especie de categoría psiquiátrica, tipo, ¿es inhábil o es una opinión tuya sobre él, tipo, es un inútil, entonces lo ayudo? Las dos cosas, pero es como una figura jurídica que es una persona que necesita de otra para O sea, él sobrevivir. no puede valerse solo, digamos. Exacto. ¿Qué edad tiene tu No viejo? controla el dinero, o sea, es como no sabe de plata, ni bienes, ni nada, por su enfermedad, ¿no? Es muy loco porque a nosotros nos abandonó de chicos y bueno, nada. Ahora cuidarlo es un tema también. Eso te iba a preguntar, Carla, si me permitís que me meta en tu intimidad. Obvio, sí. ¿Cómo reconstruís la relación con tu viejo para llegar a hacerte cargo después de que fue un padre que las abandonó? Obligada. ¿Obligada? Sí, ¿Por qué? obligada, ¿Cómo porque- sucede? Nada, él tiene, con los años, esto hace muchísimos años, y él es como, tuvo varios expedientes abiertos en los juzgados de familia y cosas, y llegó un punto en el que él no tuvo trabajo, nada, básicamente. Entonces, bueno, ¿quién se hace cargo de él? O sea, las opciones son o que alguno de sus familiares se haga cargo como figura de apoyo, o alguna persona del Estado, digamos, un defensor de pobres y ausentes, pero bueno. Claro, acá o sea, no fue una obligación legal, sino que te cayó como una especie de obligación moral, como te tuviste que hacer cargo, pues no te quedó otra. No, es más legal que ¿sí? moral. Pero bueno, ahora es como, bueno, ya, es hace muchos años. O sea que hace muchos años que estás en esta situación. Sí, hace muchos años, sí. Sí, Eso, hace 20 años. ¿Y cuál es tu lugar emocional en esa posición? Porque me imagino que debes haber tenido que luchar mucho contra tensiones internas de, por un lado, nos abandonó, que se curta, o sea, que hubiéramos hecho que se casi arregle, todos. pero también en algún punto, o sea, hay un lugar de humanidad en el cual no deja de ser tu viejo, y con todas las cagadas que se habrá mandado y todas sus imperfecciones, digo, vos estás acá, digo, o sea, y te ocupás de él. O sea, se deben haber acercado con el tiempo de alguna manera. ¿Cómo es tu lugar emocional ahí? Claro, no, en realidad, como, no sé, yo con mi papá nunca tuve una relación de padre-hija, entonces yo no tengo mucho sentimiento, pero siento que como es un problema... La mejor manera de resolverlo es haciéndose cargo. Exacto, y bueno, nada, o sea, obviamente hubieron en el medio miles de cosas muy dolorosas, porque él es una persona que a ver, no sé si me quiere, o sea, a ese nivel, como Claro. que no sé si yo, y no porque él sea mala persona, sino porque ya directamente no creo que yo tenga un lugar en su vida Claro. más que, bueno, de proveedora, ponerle. Sí, pero no lo tiene cargado en el software, digamos. Claro, Es ¿y a como, vos qué te pasa? Exacto, ni siquiera lo piensa. Esto con años de terapia y miles de Claro, cosas. obvio, sí, claro. Pero no, él no tiene... Que eso es increíble, porque las Nada. cagadas se las manda él y la terapia la tenés que hacer vos. Siempre. A ¿Te ver, das con los cuenta? padres pasa Siempre. siempre. Sí, pero hay padres que se mandan cagadas con amor, o sea, todos los padres se mandan cagadas, obviamente, porque somos todos humanos. Obvio. Digo, y todos, todos los hijos tenemos algo que cuestionarles o reprocharles a nuestros padres. Sí. Pero en el mejor de los Sí. casos son cagadas que se mandaron tratando de cuidarte, tratando de hacer lo mejor por vos, o tomaron decisiones que para vos fueron equivocadas o incorrectas, o no tuvieron sabían. consecuencias negativas, pero las hicieron desde un lugar de amor. Claro. En este caso es como se mandó 10.000 cagadas, desapareció, digo, le cagó
cagó la vida y la terapia la tiene que hacer ella y la guita la tiene que poner ella y hacerse cargo, se tiene que hacer cargo ella. ¿Y a vos emocionalmente qué te pasa con tu viejo? Bueno, es que, bueno, justamente es mucha terapia. Como que yo en un momento decía, ¿por qué? Primero, ¿por qué tengo que encargarme de esto? Después, porque mi papá, voy a aclarar, golpeador, violento. Sí, nada, estaba en el mazo. alcohol. Estaba en el mazo. Nos imaginamos. Sí. Todo lo que lleva. Sí, sí. Entonces, en un principio fue como, no, rechazo absoluto. Bueno, obviamente esas cosas que no. Pero bueno, como no quedaba otra, porque mis hermanos son más sensibles tal vez, o llevan las cosas de otra manera, yo dije, bueno, paren, me hago cargo yo, y bueno, a la vez es más fácil porque no tengo tanto que negociar, pero bueno. ¿Hay algún y momento, es muy loco porque... Sí. ¿Hay algún momento que decís, ¿por qué me hice cargo de esto? ¿O vas Sí. para adelante sin que te importe nada? No, sí, obvio. Yo hay veces que lloro y digo, no puedo creer que esto me esté pasando, porque encima es acumulador, es como nada. Todos los males Miles que de hemos cosas. Sí. Carla, ¿y, Sí. ¿y tu vieja? Bueno, mi mamá es lo mejor del mundo. Nada, desde que yo empecé con el viaje, ella me dijo, vos no te hagas ningún problema, tráeme todas las cosas, lo que él necesite, yo voy a estar. O sea, mi mamá es espectacular. Yo gracias a mi madre he podido hacer todo esto que hago. Nada, me da como herramientas. Es un montón, yo por ahí no sé cómo expresarlo, pero para mí es un montón, me deja ser libre mi mamá, ¿entendés? Y mi relación con mi mamá también fue cambiando con el tiempo, porque yo muchas veces le eché la culpa a ella de que, ¿por qué? Si vos lo elegiste en algún momento, porque yo te... Bueno, no sé, cosas que... Cosas intrafamiliares que podemos comprender perfectamente. Súper entendible, obvio. Claro. Y bueno, y ahora mi relación con ella es otra, y ella me apoya un montón en todo lo que yo quiera. Con los años, ¿no? Hemos limado bastantes asperezas respecto de mi padre y ella, bueno, nada, el apoyo es incondicional. Y nada, siempre le digo como gracias más, pero me parecía que necesitaba un poquito más. Un plus. Está buenísimo. Claro, Ahí va. porque y hace mucho que no la veo y todo el tiempo me dice como, ¿cuándo venís? Y a ella le encanta que estemos con ella. ¿Cuándo y me venís y me sacás esta bolsa de piedra de encima que me dejaste cuando te fuiste? Básicamente. ¿Cuándo venís y te haces cargo de este peso muerto? Claro. Hay algo que dijo Carla que me gusta y me identifica un montón, esto de cuando el sentimiento es tanto, no saber cómo explicarlo, básicamente, ¿no? Sí. No sé cómo decirlo, pero te juro que decir eso ya se entiende. Y después dijiste algo vinculado a me deja ser libre. Para mí hay algo en esa frase que es súper mágica, ¿no? Cuando vos sos libre y una persona te inspira eso y te deja eso y te apoya en eso, es como muy incondicional. No, y además una persona que tendría, si quiere, el poder para impedírtelo. O que podría podría ponerte palos en la rueda. O sea, tiene la posibilidad de hacerlo. Más con la situación que estás viviendo. Y hasta quizás a veces podría hacerlo con derecho, digamos, y sin embargo no lo hace. Está Claro muy que bien. Así que bueno. Bueno, bien, ¿Vamos aguante. a decírselo? ¿Vamos a decírselo? ¿O no? ¿Cómo se llama tu vieja? ¿Cómo se llama tu mamá? Ana. Bueno, vamos a llamarla, le hablamos primero nosotros y te la pasamos. Dale. Chicas con letra A. ¿Cómo? Ana Carla. Carla, que tiene una A en el nombre. ¿Quién le habla a Ana? Sofía también. ¿Quién quiere hablarle a Ana? Hola. Hola, Ana. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Soy Ronnie Arias, de Perros de la Calle, el programa de Andy Kundetsov. Sí. ¿Qué estabas? ¿Te molesto? ¿Estás ocupada? ¿Estabas haciendo algo? Sí, dígame, ¿qué necesita? Quería saber si tenías un segundito. ¿Tenías un segundito para hablar con nosotros? Pero que estoy trabajando, dígame qué es lo que necesita, por favor. Mira, nosotros hablamos con Carla, tu hija, y Carla tenía un montón de cosas para decirte y le pareció que el mejor medio éramos nosotros. Te la hago así de rápido, sin entrada, porque te vi que estás muy apurada y Carla está en el teléfono y quiere saludarte. Carla, tu mamá apuradísima está del otro lado de la línea. Hola, Ma.
Hola, mi amor, ¿cómo estás? Se cambió el tono. Bien. ¿Por qué no nos saludaste hacia nosotros, ¿Por qué Ana? no me contestaste a mí? Es que seguro que, porque te dije que la iban a llamar y que le iba a llamar a alguien desconocido y seguro es por eso que estaba esperando. Bueno, buen día, No, lo que Ana. pasa es que justo estaba atendiendo a un paciente y, bueno, es que acá son muchos los llamados, pero bueno, qué contenta que me estén llamando. Bueno, más, cortá porque te tengo que decir algo. O sea, que el paciente espere. Bueno, perfecto. Qué bueno que se lo dijiste vos, Carlita. Sí. Sí, obvio, sí es mi madre. Ma, Mi amor, te escucho. escucha, estás en la radio, una radio de Buenos Aires. ¿Sabés quién es Sí. Ronnie Arias? Andy Kuznetsov, Harry Salvarreino. Pero los otros Vos seguí con lo tuyo. son- Sí. Se escucha todo cortado. Bueno, escucha, esto es lo más importante de todo. Quiero agradecerte desde el fondo de mi corazón que me hayas dejado hacer, no que me hayas dejado, pero que me des la libertad para yo poder desenvolverme en la vida, por cuidar a mi papá, nada, por siempre apoyarme, por siempre estar en todas, sin un problema, sin nunca reclamarme nada, siempre desde el corazón. Y eso, quería agradecértelo y que lo sepas siempre, porque para mí es un montón, un montón. ¡Qué emocionante tus palabras! Sí, bueno, es que sí, lo siento. Te amo, hijita. Sos la mejor, te amo. Vos sos la mejor, más. Gracias por Me han bancarte. hecho llorar, cinco me han hecho llorar delante de acá un paciente. Qué genio, gracias a la radio, gracias por poder comunicarte, gracias por decirme todas estas cosas bonitas que realmente llenan el alma y que bueno, tienen sentido a la vida de Ana. haber criado una hija tan hermosa. Ana, Sí. antes de que estuvieras en línea, Carla nos contó un poco la historia de la familia y la forma en la que vos le diste una mano muy grande para que ella pueda hacer su vida y pueda ser libre a pesar de los pesos y las responsabilidades que cargan juntas. Y estaba muy emocionada de poder hablar con vos por este medio. No tanto porque no puede hablar con vos, porque habla con vos, sino porque quiere que todo el mundo lo sepa también. Es que es una hija muy especial, es una hija muy hermosa y todo lo que las mamás podemos recibir, estos premios que hoy es realmente difícil, es como que te inflan como mamá y te hacen sentir muy orgullosa. Claro. Yo la verdad que les agradezco un montón el gesto y bueno, a todas las mamás que tengan la suerte de tener hijos tan lindos como los míos y sobre todo que Carla es un ser especial. Ana, igual cuidá a la Carla porque se fue de joda un mes a México con una amiga DJ. Ni sabemos qué estuvo haciendo allá. También cuidala, ¿no? Obvio, no, pero está re bueno. Qué envidia, ¿no, Ana? Yo estoy media celosa. Te digo que sí, bárbaro. Yo la extraño, pero me encanta que sea libre y que pueda vivir esto que es fantástico. Poder conocer, poder relacionarse. Es que es una chica que tiene todas esas condiciones, tiene la libertad incorporada y es muy racional, o sea que está todo bien, yo estoy muy contenta. Bueno, algo bien debes haber hecho como madre también criándola. sí. O sea, el padre seguro sabemos que no fue. Gracias. Gracias. Bueno, la vida es así, es lo que toca. Es lo que toca. Bueno, como vos decís, es lo que toca y de esa manera vos la criaste y de esa manera caminaron juntas y de esa manera se hicieron cargo y de esa manera hoy Carlita te está agradeciendo todo esto que ella puede hacer gracias a vos. Muchas gracias por tantas cosas bonitas.
Bueno. Muchas gracias a la radio. Te Muchas amo. gracias porque, Te amo, gracias. porque hacen feliz a una persona. Ahí está. Beso grande. Muy merecido. ¡Feliz día! ¿Qué es día de qué? Todas las Se viene, madres. se viene el Día de la Madre. Se viene el fin día de de la semana. madre. Así que... Todavía no, perdón, me asusté. El Ah, bueno, domingo. pero falta Bien, poco. feliz- hoy no sé, falta dije, poco. capaz que es el día de alguien hoy. No sé. Feliz día para vos el domingo. Feliz día de la madre el domingo para todas Ahí está. y que la pasen re bien y que puedan ser tan felices con hijas como yo. Ah, ahí beso, Anita. Grande, Ana. Beso, Ana. Y abrazo, Carla. Gracias por todo, las dos. Chao, chicos. Gracias, Carla. Carla, tomate un Gracias vasito de por agua ahora, te dejarme hacer te vas a deshidratar, amiga. Yo me quedé con la Ay, duda de te paciente de juro, qué tenía. Yo no sé. Te juro que re emocionada. Te Es que llevaste bueno, Ujú. yo se lo digo todo el tiempo, pero bueno, es distinto hacerlo tan público y Obvio. sobre todo que mi mamá es lo mejor del mundo. Es como Ujú. que lo sepan todos. Ahí está. Está bien. Gracias por compartir. Bueno, beso grande y beso a les amigues de la casa. Adiós. Gracias. Chao. ¿Sabes qué? Hay Chao, algo que me Carlita. parece súper poderoso que tiene que ver con... Esto uno no elige la realidad, ¿no? En la que vive. Para nada. Y Pero la puede es- transformar. Sí, que esa magia del vínculo haga en el caso de Ana, ¿no? De priorizar muchas veces la libertad de su hija a su propia vida. De hecho, hacerse cargo de cosas Ujú. que seguramente no le deben gustar para nada, pero hacerlo con todo ese amor Bueno, del mundo para que... Es que Carla hizo lo mismo. Sí. O sea, Carla se está haciendo cargo de cosas que tampoco le gustan para nada. Ujú. Digo, no sé, y no le queda otra que hacerlo. Y que se lo agradezcan y que estén al Sí. día. Está buenísimo. Ay, perro, ¿cómo se sigue después de esto? Me hicieron llorar, tengo que seguir trabajando, tengo que atender clientes. Así no se puede. Es re importante decirle a la gente que siempre está, que son importantes para nosotros. Bueno, Gracias, aprovecha el envío, Carla. amiga. Aprovecha el envío, si te agarró una vez que te agarró, pero aprovechalo, porque después te pasa por encima el día y te olvidás y tenés un quilombo y uno tenés que pagar las expensas y te olvidaste y no lo hiciste. O sea, aprovecha el envío en esa hora. No, es ahora. Si tenés que llamar a alguien y decirle algo, es el momento. Vamos a escuchar musiquita. Por favor. Ahí va. Esto es Coldplay. Vienen, ¿no? Creo que sí, creo que tocan como todo el mes. Chicos, hay un Y dólar. somos radio oficial, Yo voy Claro. en 4. así que vamos a estar. Hay un dólar que es dólar El Coldplay. dólar Coldplay, claro, Sky Full of Stars. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause
Junto a Ford Territory celebramos el presente. La vida es hoy y si nos lo proponemos, todo puede ser posible. Ford Territory nos muestra la mejor opción para que puedas hacer realidad ese pequeño gran cambio. Ford, ready for more. 20 años arriba del bondi, del taxi, del subte, del tren, de la bici, en auto o a pie y miles de kilómetros en tus oídos. Perros de la calle. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. Este Día de la Madre venía Soleil. Del 12 al 15 de octubre vas a poder disfrutar de tarot, de nuevos peinados, talleres sustentables y caricaturas hechas a mano. Vení, un día lleno de sorpresas. Te esperamos en Soleil. Urbana Play anuncia Primavera Sound Buenos Aires. 2022. Mañana, transmisión especial. A partir de las 19 horas. Urbana Play en vivo desde Costanera Sur para llevarte el mejor sonido de Road to Primavera Sound. Jack White. Texas, Cat Power. las ligas menores. Vas a vivir la experiencia por Urbana Play 104.3 urbanaplayfm.com y @UrbanaPlayFM en redes sociales. Inicia Primavera Sound Buenos Aires. 14 de octubre. 2022. Costanera Sur. Urbana Play. Radio oficial. De tus mejores momentos. Sabemos que alguna vez le regalaste a mamá algo no tan lindo. Por eso, este Día de la Madre, reivindicate con Naranja X. Del 13 al 15 de octubre tenés 20% off sin tope de reintegro y plan Z 3 cuotas 0 interés con tu tarjeta de crédito en las mejores marcas de indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Costo financiero total 0%. Beneficio válido 13, 14 y 15 de octubre. Más información en naranjax.com. Pasar por Starbucks está buenísimo. Y si pagás con Galicia, todavía más. Los jueves tenés un 25% de ahorro pagando sin contacto desde tu celu o reloj con tus tarjetas Galicia Visa. Acércate al local más cercano y mejora tu día. Cartera de consumo, promoción válida todos los jueves comprendidos entre el 15 del 9 del 2022 y el 17 del 8 del 2023 pagando con tarjeta Galicia Visa, contactless débito y crédito, tope de reintegro $700. Para más información ingresa en bancogalicia.com. En Asi Salud podés elegir entre una amplia red de prestadores. Visita nuestras sucursales, donde te esperamos para darte la mejor atención. Asi Salud. Elegí el plan que va con vos. Viví Qatar con tu BGH. Agrandate con 75 pulgadas y descubrí una nueva forma de ver fútbol con tu BGH. Entérate más en bgh.com.ar. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. La tiene Rodrigo, arranca por derecha el pibe, bien, de clase media alta, siempre está por ahí, pero de repente se va por izquierda, se mete en la barra brava de un club, sigue Rodrigo, siempre Rodrigo, puede ser peligroso, pero va para adelante, lo tiene, lo tiene. El verdadero juego no es en la cancha. Llegó El Hincha. Mirá la nueva serie completa solo en Flow y entérate de lo que pasa en la parte más brava de la barra brava. ¿Ganas de un trago simple? Simplifíquelo. 30 chinar, 70 pomelo. Tómelo con hielo y... lo aquí. El chinar pomelo. Ahora, saboréelo. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Primavera Sound. Buenos Aires. 14 de octubre 2022. Costanera Sur. Road to Primavera Sound. Jack White. Cat Power. Texas. Las ligas menores. Y muchos artistas más. Primavera Sound Buenos Aires. Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3. Radio oficial. UrbanaPlayFM.com. Presenta Action Energy. Vení a sentir la energía de la música. Con las nuevas fragancias potenciadas de Axe, todo puede pasar. Hola, Mica. ¿Todo bien? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos. ¿Eh? ¿Quién? Maru, la chica de anoche. También la cajera del kiosco donde compramos. Y mi prima de Tandil, que vio las stories. Ah, y un amigo de ella que le puso like. Y un compañero del de la facu. Y el diariero de la esquina que te vio pasar. Creo que el perrito salchicha que siempre está con él también. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar.
Señoras y señores, este clásico de barrio tiene todos los ingredientes para disfrutarlo. La experiencia de los mejores maestros pizzeros, el sabor de hornos con historia y ese no sé qué que solo el barrio le puede dar. Comer en Kentucky, clásico de barrio. Kentucky, amamos la pizza. @UrbanaPlayFM en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Este Día de la Madre, el mejor regalo para ella no está en Qatar, está en Musimundo. Vení a hacer catarsis y encontrá el mejor regalo para mamá en su día. Aprovechá increíbles descuentos y muchas cuotas en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja con tu familia a un Dreams Resorts and Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada perfecta para vos y tu familia. Visita dreamsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Reviví los mejores shows y festivales del mundo. Urbana Play Live. Todos los jueves y domingos. De 21 a 23. Urbana Play Live. Un contenido producido por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hey, estoy con vos andando, juntos los dos saltando, la energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad. Claudio Isaac Remates, líder en subastas online. Participa en www.cierremates.com. Podés comprar y vender tu equipamiento comercial. Cierremates.com. Baterías Moura. La buena energía viene de fábrica. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con cannabidiol, con salicilato de metilo, árnica y mentol, con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Con la app YPF, los socios Serviclub tenemos el control, porque puedo canjear puntos por lo que quiero. Transferirle puntos a quien quiero. Canjear millas para viajar a donde quiero. Y puedo ingresar dinero en mi cuenta cuando quiero. Para seguir aprovechando descuentos y mucho más, descárgala y disfruta de todos los beneficios. Estás escuchando Perros de la Calle, presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa y otros para las vacaciones. ¿Y vos, qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descarga ahora la app de Uber Driver y maneja con Uber. Desde el 11 al 23 de octubre, con la compra de tu nueva heladera personalizable Bespoke, aprovecha 12 cuotas sin interés y llevate un voucher digital de 91.000 pesos gratis para que elijas entre Cleaning Pack, Cooking Pack o Robot Pack. Además accedes a beneficios adicionales. Bespoke, diseñado por vos, para vos. Equipate en Samsung.com. Para más información ingresar en Samsung.com. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra.
¿Estás esperando una buena oferta para cambiar tu celu? Bueno, ya llegó. Con Club Movistar podés participar por un nuevo equipo TCL 305. Entrá a club.movistar.com.ar y anotate. Con Movistar, con todo. Y gracias a nuestros amigos de Movistar, tenemos en el día de la fecha a nuestro queridísimo compañero Ari Gergo. Qué lindo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Me alegro de verlos. Yo muy bien, muy contento porque traigo... mirá qué fuerte lo que voy a decir. A ver. ¿Se puede ser? Ay. Mira cómo se puso. Cuidado, atención. Porque lo anuncia. Lo anuncio. Dice, mirá que ahora tenés una presión que es que tenés que decir algo fuerte. Me voy a poner picante. Yo estoy aprendiendo de Zucca. Zucca me dijo, vos plantás suspenso. Y después decir que se suscriban al canal de YouTube. También. Son las cosas que suele decir Pablo. Exactamente. Pero, ¿se puede ser veterano o, no sé, sí, vamos a decir la palabra veterano, no te enojes, Mica. ¿Se puede ser experimentado? ¿Se puede ser Pero un veterano no quiere decir referente? viejo. No, claro. A los 26 años. Para mí recontra. Bueno. De hecho, para trasladarlo, obviamente, y salvando las distancias, se habla de veteranos de guerra, cualquier persona que haya combatido una guerra. Es verdad, bueno. Muchas veces Y tienen 18. Claro, Tienes razón, claro, totalmente. Pero en este caso, una creadora de contenido, vamos a decir experimentadísima, ¿puede ser? Puede ser, está muy bien. Mica Suárez. Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo le Muchas va? gracias. Todo bien, por suerte. 26 años, ¿no? Tenés ahora, pero 26. bueno, ¿empezaste hace cuánto en YouTube? Y hace unos 7, 8 años. Es un montón. O sea, es una carrera. Pero Sí. YouTube es una bestialidad. Te juro que YouTube es una bestialidad. Y además, esto de convertirte, ya te digo, una referente, ¿no? de la Sí. plataforma. Después, en todo caso, lo que vinieron, y ahora si querés nos vamos a meter en eso, son saltos a otras plataformas. Sin embargo, nunca dejaste de lado YouTube, ¿no? Mira, dejé hace un año, Sí. pero tengo muchas ganas de volver. De hecho, estoy planeando la vuelta. Eso. Estoy planeando la vuelta, porque imagínate que YouTube fue la La cuna. raíz claro, la raíz de todo, de todo lo que hago ahora, ¿viste? Exacto. Entonces yo estoy muy agradecida con la plataforma. También la gente de YouTube me dio muchas manos, me ayudó muchísimo. ¿Te referís a la empresa? A la empresa, sí. Muchos viajes, muchos regalos, muchas herramientas me dieron también, todo el tiempo como ofreciéndome ayuda. Entonces, sí creo que cuidar mucho al creador, digamos. Y aparte vos le rendirías. No, eso ni hablar. Pero está bueno eso que muchísimo porque nunca lo hablamos esto, Ronnie, viste, en estas columnas. Esto de cómo, obviamente, la plataforma detecta un talento, ¿no? Y hablando palabra que hablábamos fuera del aire, la palabra talento, detecta un talento y te ayuda. Sí. Te ayuda a crecer. Contanos un poquito de eso. ¿Cómo es que te detectó? ¿Por qué fue por vos? ¿Y qué te ofreció? Mira, en realidad fue cuando yo empecé a crecer mucho. Y ellos, por ejemplo, hacían, creo que ahora por el tema del COVID y eso, medio que lo suspendieron, pero nos llevaban una vez por año a algún país. Las últimas 2 veces creo que fue Los Ángeles. Y nos dan charlas, nos hacen a las 8 de la mañana. Es como un curso, digamos, genérico de marketing, de cómo van a dar charlas profesionales. ¿Es tipo capacitación o No, más, una capacitación. o más motivacional? Ambas. Ah, Es ok. una capacitación a veces de marketing, cómo trabajar con las marcas, que esto, que lo otro. Pero También- esencialmente es de vos como marca, o sea, de tu canal como una marca Sí. propia, por así decirlo. Sí. Para mejorar tu comunicación desde la pantalla de YouTube. Exacto. Sí, también cómo trabajar con marcas que te van a contratar, viste, cómo también una vuelta nos dieron capacitaciones de cómo manejar el odio en internet, viste. Siento que desde ese lugar es una plataforma que, por lo menos de todas las plataformas en las que yo laburé, fue la que más ayudó. me Eso ayudó, está me bueno. protegió. Es muy interesante lo de cómo manejar el odio en internet. Sí. Digo, Súper, ¿Qué súper, te súper. quedó de esa charla? Algo que me quedó muy marcado es que al final de la charla nos habían dicho, si nosotros sabemos quiénes somos nosotros, no interesa lo que diga el resto, ¿viste? Como que uno tiene que estar muy seguro de lo que es, ¿viste? Porque a veces si hay, no sé, 10.000 personas en Twitter diciéndote que sos un inútil, la cabeza, aunque no quieras, un poco empieza a pensar, funcionar. che, soy un inútil, boludo, ¿entendés? Pues lo están diciendo 10.000 personas. Claro, es Y que no es raro. así, ¿entendés? Es que es raro decir eso porque muchas veces, mucha gente que la que más sufre el hate, sufre en el sentido de no que hay mucho hate hacia ellos, sino que lo sufren en el sentido de que aunque haya una sola persona bardeándola, lo sufre mucho. Claro, te lo Muchas tomas veces muy personal. Es gente que no está tan segura de quién es. O sea, si yo te digo, che, tenés que estar seguro de quién sos, eso no te hace a alguien seguro. O sea, es un trabajo interno que mucha gente no lo logra. Digamos. Y menos a los 20 años, si hace 7 que empezaste en YouTube, había que enfrentarse a ese público. Sí, total. Sí, fue muy duro y yo siempre...
agradezco que me haya tocado de grande y no cuando tenía 14, 15 años, ¿viste? Porque Claro. yo siento que no hubiera sabido cómo manejarlo. Porque cual. ahora tengo otras herramientas, voy a terapia, ¿viste? Tengo a mi familia muy contenida, mis amigos, pero capaz a los 15, ¿viste? Como yo recuerdo que era a los 15, que era súper insegura, súper... Claro. Me hubiera pegado. súper, Bueno, súper. ahora nos metemos más en la historia personal, digo, para entender a qué te referís con esto. Me quedé pensando en algo de... O sea, las charlas que da YouTube a la gente que trabaja fuerte en su plataforma, obviamente no son inocentes, o sea, todos ustedes también le están dando algo a la plataforma. Obviamente, claramente. Está claro, no es que tipo... Sí, es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta y a ellos les sirve que vos crezcas porque también crece la plataforma, pero lo que está bueno es